Bueno, niños y niñas, continuamos hoy con nuestra clase de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar de dos conceptos que tienen mucho que ver con el clima. Entonces, ¿qué nos dice el clima sobre la vida y sobre conceptos de ciencias sociales? Hoy vamos entonces a verlo. Nuestras metas son relacionar los tipos de clima con algunas condiciones de vida y diferenciar los conceptos de latitud y altitud en relación con los diferentes climas de nuestro planeta. Chicos y chicas, ¿han escuchado alguna vez esos conceptos? Latitud y altitud. Latitud yo lo he nombrado aquí en algunas ocasiones y hoy lo que vamos a hacer es a relacionarlo, a diferenciarlo con altitud. Vamos a comenzar con latitud. La latitud entonces es una distancia que hay entre cualquier punto de la Tierra desde la línea del Ecuador. Entonces, el punto de referencia es la línea del Ecuador, que como hemos dicho en otras clases, es la línea que divide la Tierra entre el norte y el sur, que nosotros, recuerden, fue una convención que hicimos. Se mide entonces desde este meridiano, desde este paralelo, desde esta línea que es la del Ecuador, hacia el norte cada 15 grados, hasta llegar a 90, o sea que 90 grados estaría en el polo. Acá se me salió. Y si de alguna manera estamos nosotros hacia el sur, se mide de igual manera, desde la línea del Ecuador, contando cada 15 grados hasta llegar a 90. Algunos utilizan otras medidas, no cada 15, sino cada 20 y así. Pero la idea es que siempre es latitud hacia el norte. Si yo voy a ubicar un lugar, digo latitud norte o digo latitud sur. Y la medida son los grados. Acá dice equator porque está en inglés, no Ecuador. Listo. Vamos a seguir entonces acá. ¿Cómo influye entonces la latitud en las condiciones climáticas? ¿Qué tiene que ver la latitud con que haya más calor o más frío en el lugar en el que estemos? Entonces, miren, chicos y chicas, si el sol por lo general está impactando mucho más esta zona de la Tierra, está llegando mucho más directamente hacia esta zona de la Tierra, toda esta zona es mucho más cálida. Y de hecho ese es el nombre, es la zona cálida de la Tierra. Incluso ustedes saben que como tenemos sol impactando nuestro territorio todo el tiempo, por eso territorios como Colombia no tenemos estaciones. Recuerden que hay otros territorios en donde hay invierno, primavera, otoño y verano. En cambio nosotros todo el tiempo estamos con el sol impactando nuestros territorios. Y los climas varían es ya dependiendo de la altitud, de qué tan alto estemos desde el nivel del mar hacia la atmósfera. Ya vamos para allá. Sigamos entonces, ¿qué pasa si uno se aleja de la línea del Ecuador hacia el norte? Entonces ya hablamos de zonas templadas nortes y zona fría norte. Es decir, como los rayos del sol tienen una mayor longitud, voy a borrar acá para que podamos ver de nuevo. Miren esto, para que veamos los rayos del sol. Si tenemos los rayos del sol acá, ustedes ven que tienen una distancia. Pero mientras más se alejan esos rayos, o sea, más tienen que impactar puntos, como es una esfera, está más lejos. Y como la distancia es mayor, está más lejos, entonces de alguna manera esos rayos van generando menos calor y tenemos unas zonas templadas y frías. Y ya en estos lugares es donde se dan las estaciones, es donde con la rotación de la Tierra y la traslación, que son los dos movimientos que ella hace, pues entonces ya no todo el tiempo tienen el sol encima como nosotros, sino que tienen diferentes estaciones. Entonces en el invierno hay ya hielo, hay menos sol, en el otoño entonces está invierno, luego viene la primavera, luego viene el verano y luego viene el otoño. ¿Qué diferencias tenemos entonces en las formas de vida en los diferentes lugares de la Tierra de acuerdo al clima? Pues vamos a empezar con las formas de vida en las zonas muy frías, en los polos.
Entonces, digamos que siempre vamos a tener esos animales que son característicos de esas zonas, como los osos polares. De hecho, por eso tienen ese nombre, osos polares, que pueden estar a bajas temperaturas, soportar fríos inviernos. Y por eso entonces también las viviendas tienen que adaptarse a ese clima. Tenemos entonces una vivienda de la antigüedad como el iglú, que la están proyectando en este momento en pantalla y que son diseñadas precisamente para proteger del hielo, de los vientos helados y del frío. Y por eso también entonces la ropa o la vestimenta de las personas que están en estos territorios son abrigados, ellos no pueden, digamos, exponerse muchísimo a las bajas temperaturas porque es perjudicial para la salud humana ya en ciertos momentos. En las zonas templadas tenemos entonces las diferentes estaciones. Recordemos un poco, tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño, que además son ciclos de la vida. Miren cómo cambian las hojas de los árboles en las diferentes estaciones de acuerdo al clima. El clima cambia también esa forma en la que la naturaleza crece y en la que la naturaleza se desarrolla. Tenemos, por ejemplo, que florecen mucho más en primavera y en verano, y que en otoño lo que sucede es que se caen las hojas, mientras que en invierno ya con las hojas caídas se cubre de nieve, sobre todo en esas zonas templadas, es decir, en esas zonas que no están cerca de la línea del Ecuador, como nuestro país, nuestro departamento y nuestros municipios. Y ya en nuestras zonas cálidas, que Colombia, Antioquia y nuestros municipios se encuentran ya en zonas cálidas, tenemos diferentes paisajes, diversidad de paisajes. Tenemos desde playas a selvas, tenemos páramos, tenemos diferentes paisajes que cuentan con temperaturas que ya varían también de acuerdo, como les dije ahora, a la altura que haya desde el nivel del mar. Profe, ¿cómo así que una altura que haya desde el nivel del mar? Ahorita les voy a profundizar eso. ¿Qué tenemos acá? Que con las estaciones hay diferentes frutas que se cosechan de mejor manera de acuerdo a la estación. Entonces, por ejemplo, en los países que tienen estaciones, en la primavera tenemos que en rojo, las frutas que ven en rojo son las que se pueden disfrutar durante toda la estación. En la primavera, del aguacate, de la naranja, del níspero, y ya hay otras que son las que están escritas en negro que las podemos disfrutar en parte de la estación. La fresa, la frambuesa, el kiwi, la mandarina, ¿sí? Si vamos al verano, disfrutamos más del melón, la ciruela, el melocotón, la nectarina y la sandía, pero también podemos tener en otros momentos de la estación cerezas, uvas, higos. En el otoño, sobre todo, se cosecha de uva, granada y mango, y en el invierno de kiwi, naranja, mandarina, pomelo y aguacate. Nosotros tenemos esa gran riqueza respecto al resto de zonas del planeta, y es que podemos cosechar todas las frutas en todo el año, así hayan unas temporadas, digamos, más marcadas por los ciclos de la luna, y podemos disfrutar de esa gran variedad. ¿Qué las determina? Vuelvo al mismo concepto, en las zonas cálidas ya lo que determina qué frutas crecen o no crecen de acuerdo al clima es la altura que hay desde el mar hasta las altas montañas. Entonces ya estamos hablando no de latitud, que recuerden que la latitud es la distancia que hay de la línea del Ecuador hacia el polo norte o hacia el polo sur, sino que estamos hablando de altitud. Y la altitud se refiere entonces a cuántos metros tiene un lugar de altura, de alto, así como nuestra talla cuando nos están midiendo, cuánto has crecido, esos metros, cuánto mide ese lugar de altura respecto al nivel del mar. Entonces el nivel del mar son 0 metros sobre el nivel del mar, y a medida que va subiendo entonces la temperatura, ¿qué creen ustedes que va pasando? Esa temperatura va disminuyendo. Mientras más cerquita estamos nosotros a la zona costera, mucho más calor hace, y mientras más vamos subiendo hacia las altas montañas, más frío y tenemos que cubrirnos mucho mejor. Entonces, ahí tenemos el concepto de esa altitud, que es esa distancia vertical que hay de un objeto, de un paisaje, de un lugar,
con respecto al nivel del mar. Y por eso vamos a encontrar una medida que es la que ustedes van a encontrar en muchos lugares y es la que nos permite referenciar climas y alturas, y es esta sigla que ustedes van a encontrar, metros sobre el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, se va a decir, ese lugar está 20 metros sobre el nivel del mar, es decir, que si aquí está el mar, va a estar hacia arriba en altura 20 metros. ¿Sí? Y se dice metros sobre el nivel del mar. Ya saben entonces cuando vean esas siglas, ¿qué es lo que significa? Vamos a probar entonces y a jugar con una esfera que tengo por acá y que de alguna manera nos va a permitir jugar con los conceptos de altitud y latitud. Si la Tierra es redonda, ¿cierto? Hay muchos estudiantes que me dicen, profe, o sea, nosotros estamos respecto a la Tierra, estamos así, estamos en esta posición. Y se sorprenden mucho cuando yo les digo, chicos y chicas, ojo, porque la superficie terrestre es esta, significa que nosotros estamos así. Profe, ¿cómo así? ¿De cabezas hacia el espacio? Sí, señores, sí, chicos y chicas, nosotros no estamos pegados al piso, nosotros no estamos acostados, nosotros estamos sobre la superficie terrestre. Y la superficie terrestre, a ver, para que me vean la carita, por favor, pongan a volar su imaginación y este es un niño, ¿listo? Ahí está la carita feliz. Entonces, sobre la superficie, nosotros estamos siempre, todo el tiempo sobre la superficie. Quienes están en el sur, profe, están de cabezas, están así. Recuerden que el sur y el norte son formas en las que los humanos decidimos referenciar para ubicarnos en la Tierra. No es que ellos estén de cabezas, están simplemente en el sur, porque la superficie terrestre, entonces, digamos que es siempre esférica y de esa manera nosotros estamos en diferentes posiciones de acuerdo a esa esfera. Entonces, acá tenemos el norte, acá está este niño en el norte y acá estaría este niño en el sur. Entonces, por ejemplo, retomemos la latitud. Si tenemos una línea, la del ecuador que atraviesa la Tierra, digamos que por toda su mitad, en esa latitud, entonces significa una zona cálida. Pero si en esa latitud, además de yo estar no solamente sobre el nivel del mar, aquí estaría sobre el nivel del mar, sino que me voy para la copa de una montaña, aquí dice como una montañita, miren, acá sería sobre el nivel del mar y aquí sería sobre la montaña. El clima nos cambia, aquí nos hace calor y aquí nos hace mucho más frío, estando en la misma zona cálida que es cerca a la línea del Ecuador. Y si estamos, por ejemplo, ya más hacia el norte, nos pasa lo mismo. Si estamos acá sobre el nivel del mar, hace menos frío, y si estamos acá sobre las montañas, hace mucho más frío. ¿Sí? ¿Comprendieron esos dos conceptos? Latitud, la distancia de un punto de la Tierra desde la línea del Ecuador, y la altitud desde el nivel del mar hasta el nivel de las montañas. Bueno, espero que jueguen, que encuentren esferas y que jueguen con esos conceptos en casa para que comprendamos mucho mejor de qué depende el clima, que depende de varios factores. Entonces, les traigo un ejemplo de dos playas. Esta playa es en Brighton, Inglaterra, y tiene las siguientes medidas. Tiene una altitud de 22, ¿se acuerdan de esta sigla? ¿Qué es lo que significa? Metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, tiene una altitud de 22 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una latitud 50 grados norte. Ese 50 grados norte significa que estará muy cerca a la línea del Ecuador, que es 0 grados, o que está un poquito arriba. Está arriba, ¿cierto? Si la máxima medida es 90 grados, estaría más alejada de la línea del Ecuador. Entonces, ¿ustedes creen que en esa playa qué? ¿Hace mucho calor? ¿Se podrá uno bañar todo el tiempo en el mar sin sentir frío? Muy bien, los que estuvieron atentos en casa saben que si está a 22 metros sobre el nivel del mar y la latitud es 50, pues no es una playa donde haya mucho calor. A diferencia, por ejemplo, de una playa en Sapsurro. ¿Conocen Sapsurro? Por allá por el Golfo de Urabá, estuvimos viendo Necoclí, por allá uno sigue y está más cerquita Sapsurro, en límites con Panamá.
Esa playa, miren la diferencia de altitud, 2 metros sobre el nivel del mar. ¿Recuerdan cuál altura tenía Brighton? Mírenla acá, 22. Y hay gran diferencia entre 2 metros sobre el nivel del mar y 22. Y la latitud es 9 grados norte, mientras que la de Brighton era 50. Y ahí sí que hay una gran diferencia entre 9 y 50, hay mucha distancia. Entonces, a diferencia de esa playa de Brighton, que es un poco fría, la playa de Sapsurro, tanto por altitud como por latitud, es mucho más caliente. Podemos estar en vestido de baño todo el tiempo sin sentir frío. Profe, ¿segura? O sea, que nunca hace frío. Ah, ahí van otros factores del clima. Piensen en casa, en sus bitácoras, ahí los que están juiciosos con sus bitácoras. ¿Qué otra cosa haría que uno en Sapsurro, que tiene garantía por altitud y por latitud de no sentir frío, qué otra cosa haría que sintiéramos frío? Y por acá les traigo una pistica. Miren otros factores del clima. Corrientes marítimas. Imagínense esas corrientes marítimas, aquí en la imagen superior izquierda muestra diferentes movimientos de las mareas, de cómo van contra las plataformas continentales. Esos movimientos del mar generan precisamente unos vientos, que les nombramos vientos planetarios. Y cuando hace mucho viento, los que han estado en un lugar que ventee mucho, ¿qué siente uno? ¿Frío o calor? Mucho frío, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es otro factor del clima, que si uno está en Sapsurro, pero a las 9 de la noche empieza un viento bien fuerte, pues toca abrigarse. Otros factores entonces, miren los que ya hemos visto, los factores del clima que hemos visto. Hemos visto altitud, distancia desde el mar hacia las montañas, latitud, distancia desde la línea del ecuador hacia el punto en el que estemos en la Tierra. Hemos visto las corrientes marítimas, cuando los mares se mueven, los vientos planetarios, ¿sí? La distancia al mar, que tiene que ver todo con la altitud, y el relieve, que es precisamente ese factor de la latitud, y es mientras más al valle esté o mientras más en el páramo esté, determina qué sensación térmica vamos a tener. Bueno, espero que les haya quedado claro al menos altitud y latitud y esa diferencia. Vamos a ir a un recreo y vamos a regresar entonces para practicar nuestros conceptos del día de hoy. ¡Chao!